hospital. Nadie sabe eso. Nadie lo sabe. Ninguno de los que está acá. Lo consultamos bastante, jefe de servicio de la Clínica Pergamino y además es docente universitario, así que tiene vasta experiencia en este tipo de cosas. Ya digo, jóvenes. Así que bueno, esperamos. Muchas gracias por venir y ya lo comprometimos. No, primero, Leandro, a ustedes que me han invitado a mí, o sé que a mí, menos un viernes hasta ahora, me encanta hacer esto. Y es real, me encanta. Y le agradezco a todos porque me escuchan, me da vergüenza, porque gracias a Dios conozco a todos. Entonces es como es doble el problema de Claro. que tiraste. Ahora va a tener más trabajo todavía. Yo pensé que era más fácil, sinceramente, pero bueno. Primero, aparte, le agradezco a todos porque todos me consultan, me creen, y eso para mí es lo más. No me quieren, me creen. Eso es lo más importante, para mí lo más satisfactorio. Así que, aparte, venir un viernes, 8:30, que estamos un poco más colgados de la pandemia, que podemos disfrutar un poquito de otras cosas, estar acá también está bueno, pero bueno, y sin barbijo, ¿no? Sin barbijo. Sin barbijo. Pero bueno, está. Hicieron la entrega el otro día de Martín Fierro, todo sin barbijo, que cayó bien de gran compromiso, así que. Sí, Bueno, vamos a arrancar así. La idea, yo voy a hablar con mi tono de voz, sin micrófono, yo creo que se escucha bien. Si alguien me dice lo contrario, me avisa y clavo el micrófono. Pero para mí es mejor así. No sé si, perdón, ¿se graba sin micrófono? ¿Se graba la clase sin micrófono? Sí. Sí, se graba, seguro. Si no cualquier cosa, lo ponemos. Pero graba. Tenemos un micrófono. Sí, me explico, pero qué sé yo. No, si se graba está bien, sí. Bueno, para no aburrirlos, la idea es, y teniendo en cuenta que por suerte lo conozco a todos, podemos hacer una charla. Al menos yo me voy a quedar acá atrás porque no soy el protagonista, sino que cuando me invitaron a esto me dijeron, yo algunas cosas las voy pasando para hacer un esquema, lo que vamos a parar, y lo que ustedes me quieren decir, eso me interesa, nadie va a decir nada, porque yo ya sé cómo es todo esto. Me frenan y me dicen, me interesa, o preguntan, no hay ningún problema. O sea, muchos que están el día a día conmigo van a ver cosas del día a día particulares, pues son muchas choreadas las imágenes donde estoy. Y bueno, Leandro me decía, no, hablemos un poco de todo, de tórax, pero un poco de COVID. Bueno, yo dije, COVID, meter el COVID, bueno, pero metí un poco de COVID también por las dudas, o sea, como para refrescar. De toda esta lista, ¿qué es lo que puede utilizar un médico por imágenes para estudiar el tórax? Nosotros nos quedamos con dos cosas fundamentales hoy, que son la radiología y la tomografía computada. Nadie tiene idea de lo importante que es tener todavía la piedra angular, que es la radiografía. La radiografía es la vedette de hoy. Vamos a ver muchas radiografías, porque es un método barato, fácil, y a nadie le van a hacer un problema pedir la placa. Y la estamos dejando a un costado, no porque sea el jefe del servicio de rayos, pero les puedo asegurar que es un método barato, que en el medio que estamos viviendo hoy, en los costos, nadie le va a hacer problema y van a ver todo lo que nos aporta. Y el otro que yo tengo que elegir para hablar hoy es la tomografía computada. O sea, van a ver que todos los casos que vamos a discutir y vamos a ver se van a basar básicamente en esos dos. Ni hablar que le vamos a hacer alguna mención a la eco, a la resonancia, ni hablar que el avance tecnológico, pero en la parte oncológica prácticamente, si tengo que hablar de tórax, es el PET. Y alguna que otras estudios angiográficos o de hemodinamia, pero que no vienen al caso para el tiempo acotado que puedo llegar a tener. Tomógrafo, ya la mayoría de esto lo conoce, ¿sí? Nosotros todos, gracias a Dios en Pergamino, disponemos de tomografía multislice. Cualquier institución que hace imágenes tiene este tipo de tomógrafo, con ventajas que no vamos a discutir, vamos a entrar de lleno a otras cosas y las vamos a ir viendo a medida que avance yo con la charla. Y la resonancia magnética, que ustedes me dirán, che, pero resonancia magnética en tórax. Indicaciones muy puntuales. Quiero que todo el mundo desterre que la resonancia me sirve para ver el parénquima pulmonar. Jamás. Ni siquiera hoy, 2022. Sí disponemos de una variedad enorme de resonadores de diferentes campos que aportan diferentes
calidad de imagen, y que a medida que aumentamos el Tesla, ustedes estarán escuchando los de 1.5 y los de 3 Tesla, lo que logro es, por ejemplo, hacer una rodilla en 5 o 10 minutos con la calidad de un abierto que lo hace en 40 o en media hora. Amén de que los abiertos, como este que está acá, mira que buenas lentes, ya avanza, ¿viste? El tema del almanaque también. Los abiertos, como este que está acá, esa sensación de apertura y no estar metido en este lavarropa gigante, que yo digo es un gran lavarropa, y la entrada de un lavarropa para humano, el tema con la gente con claustrofobia es un tema. O sea, que realmente no se quiere meter, acá no lo va a hacer. Bueno, a mente que hay un montón de otras ventajas en cuanto a un método no ionizante, etcétera, etcétera, etcétera. Metiéndonos muy rápidamente, porque tengo el alma de esto, o sea, yo tengo que hablar cómo arranca. Todo arranca con este hombre, que es Roentgen, todo arranca con esta persona. Acá arranca la radiología. Y de ahí después la tomografía, la resonancia, la ecografía. Y este tipo, que era un físico alemán, que se dedicaba a investigaba en este tubo, ¿no es cierto? Un tubo que hacía mover electrones, esos electrones se aceleraban y eliminaban no sé si se percibe, como un haz violeta, y el tipo un día vio que en el lugar donde investigaba, sea un frasco de sales de bario, que es lo que usamos nosotros para el contraste, se iluminaba, y el tubo estaba allá, y el frasco estaba acá. Entonces se dio cuenta que había algo que emitían los electrones. En conclusión, él lo denomina, posta, rayos X. Y ahí el espectro, la física y todo, el tipo, gana el premio de la física por descubrir los rayos. Por ende, la mención vale que la primera radiografía se la chantó a la esposa. Obviamente. La tuvo 1 hora y media irradiándola a la famosa mano de Berta, que está en todos los museos en Alemania, o sea, la casa de él es un museo en Alemania. Y esta es la primera placa. Desde que él descubre esto, a los 3 meses se hace la placa de la esposa. Yo les cuento todo esto porque está bueno. No me miren como diciendo aquí, viniste a hablar de una cosa y bueno, pero es así. A ver. Y en febrero de ese mismo año, no, perdón, en 1895 se descubren los rayos, y en febrero de 1896, ya en Boston, los Yankees como siempre, hacen la primera radiografía de tórax, no podía ser menos. ¿Sí? Entonces, 45 minutos de exposición para la primera placa de tórax, también expuesta en museos. Pero un poco, para meternos de lleno, porque yo dije 2 cosas importantes, la radiografía y la tomografía. Y a mí me gusta siempre explicar, me favoreció el color azul ahí en la pantalla, qué tipo de radiología hay para que ustedes sepan. La radiología avanzó un montón, de la convencional, que la vamos a explicar más o menos con estos ejemplos, o sea, con el famoso chasis y las películas, esto que era la radiología antigua, le podemos decir tranquilamente, donde esto tenía que imprimirse el nombre y apellido en el cuadrante superior e izquierdo del paciente, había todo una cuestión legal también. Yo una vez que imprimía, ponía las placas dentro del chasis y le ponía el nombre del paciente, me iba a la sala, ¿no? El técnico ponía en el portachasis donde iba, disparaba, se sacaba la placa, eso se imprimía. Esto ya no es tan convencional y tan viejo, porque antes estaba el famoso cuarto oscuro, donde se revelaba. Estas son las reveladoras de placas más modernas. También ya está esto, no existe en la radiología de hoy, no existe. Ahí tenía el producto final y después la lectura. O sea, esto es lo que se hizo durante todos estos años que apareció la radiología digital, que se divide en 2 áreas, indirecta y directa. La indirecta, que es digital, porque van a ver que el hospital funciona así, las clínicas funcionan así, todo Pergamino funciona hoy como radiología digital indirecta. Se mete una placa fluoroscópica dentro del chasis, el técnico marcha a la sala, saca la placa,
pero esa placa se imprime en una lectora digital. Y de ahí, una vez que se imprime, el producto sale en la pantalla. Acá ya no tengo líquidos que use yo en el medio, que infecte a nadie, que joda. O sea, esto es lo indirecto. Lo directo, altamente más costoso, ya son paneles donde el paciente apoya la mano, como ven acá, se acomoda el tubo. O sea, las tres salas pueden ser las mismas para la convencional, para la indirecta y la directa. La sala de rayo no cambia, lo que cambia es el sistema. O sea, yo ahora tengo un dispositivo, esto cuesta $10.000 más o menos cada chasis de esto, donde el paciente apoya la mano, el pie, lo que ustedes quieran, el cráneo, depende de lo que voy a sacar, y esa lectora por Bluetooth me manda los datos directamente a la consola y aparece obviamente, el chasis puede ir abajo, o sea, esa placa que yo les mostré viene de diferentes tamaños, depende de lo que quiero sacar, y lo manda, o bien, bueno, vienen también los digitalizadores direct, el equipo ya con todo incluido. Y eso lo manda directamente al sistema donde yo guardo todo y me aparece en la pantalla sin que yo tenga que ir con el chasis, imprimir y ahí está la historia. Bueno, el par radiológico, esto no vamos a perder tiempo, es lo que uno tiene que indicar, muchas veces por cuestiones de costos, de tiempo, de lo que fuere, se pide o que termina haciendo el tórax frente nomás. Pero una vez que todo lo que vamos a empezar a ver tiene que ver un poco con tener las dos incidencias. Eso sería lo importante. Después también, a mí me gusta transmitir para que todos los colegas recuerden o tengan una idea a través de este experimento qué me aporta la radiología, una placa, qué densidades tiene, porque eso me va a aportar a mí la posibilidad de poder decir, y esto es una neumonía, o esto es un foco neumónico, y en el foco neumónico que tiene, y un proceso inflamatorio, que tiene líquido y células. Entonces yo voy a poder saber que lo encuadro en lo que es la densidad que más tenemos nosotros, que es agua. Este gris es aceite dentro de una botella, irradiada, grasa. Esto no tiene nada, es aire. Esta es la densidad ósea, que la densidad ósea es confusa, porque la densidad ósea no es densidad ósea y en realidad lo que quiere decir es densidad calcio de la cortical, o la densidad cálcica bien metálica, ¿no es cierto?, de, en este caso, una botella con bario. Entonces, eso nos da la posibilidad a nosotros de poder tener en cuenta dónde vamos a buscar aire, en los pulmones, por ejemplo, dónde vamos a buscar grasa, en el tejido celular subcutáneo, agua parénquima en todo lo que es el mediastino, los diafragmas, el tejido óseo, ¿sí? Y las otras densidades, por ejemplo, es la que yo puedo ver cuando tengo un famoso ateroma, este botón aórtico está bien prominente y adentro veo un reborde blanco. Eso es un ateroma calcificado, un botón aórtico bien prominente, ¿sí? O puedo ver el metal de los hilos, ¿sí?, eléctricos y el marcapaso, o por ejemplo botones o lo que, no sé, lo que me aporte en ese caso la parte metálica. También, bueno, los cuerpos extraños, como por ejemplo, en este caso no es un cuerpo extraño, sino que aros, ¿sí?, y en el aro, lo que fuere, o la posibilidad de hacer el seguimiento cuando, por ejemplo, tengo como este caso, la entrada en el shock room de una emergencia, un paciente con herida por arma de fuego, la búsqueda, si lo puedo hacer y tengo el tubo de rayos ahí, no tengo que trasladar al paciente y el compromiso hemodinámico y el ABC y todo lo que ustedes ya saben mejor que yo, está perfecto, lo puedo estudiar en varios tiempos y bueno, decir, bueno, si el tipo tiene, por ejemplo, orificio de entrada, no encuentro orificio de salida, la bala está adentro, y la tengo proyectada justo en la silueta cardíaca, y está delante o está atrás, por eso el perfil, si se puede sacar en un tipo como este, hay que ver si está estable o está inestable. Entonces, muchos, por ejemplo en el ECA, porque este fue un caso que nosotros tuvimos en el ECA, en Rosario, cuando yo arrancaba con todo esto, lo pudimos meter en el tomógrafo. ¿Sí? Los pacientes compensados en la guardia entraban al tomógrafo y obviamente la bala estaba interventricular. Bueno, un escopetazo, todo el valor legal que tiene la radiografía hoy, el
legal, el valor de medicina legal, lo que se pide para corroborar ciertas lesiones o problemas o lo que fuere. Entonces todo esto es lo que es metal. Es la densidad que uno va a buscar ante la búsqueda de cuerpos extraños. Por ejemplo, en pediatría, este chiquito, ¿no? La abuela que te colgaba la medallita, el pibito, bueno, se lastró el alfiler de gancho. Y ahí está, este fue directo, porque tiene una opacidad adyacente en el pulmón izquierdo. Claro, porque fue el bronquio. O sea, el frente me muestra el alfiler de gancho, toda la opacidad, porque fue el bronquio fuente izquierdo, me generó una telectasia masiva, por ende tengo un neumotórax opaco del lado. O sea, esto ya, con esto ya no le puedo hacer otra cosa, porque este pibe ahí mandando para que le saquen esto contrario. O sea, ya no hace falta ir a un paso más avanzado. Entonces, la idea un poco es refutar en radiología, en el estudio del tórax, la importancia de la radiografía. Y este también cayó a la guardia. Se había lastrado la prótesis dental, tal cual. Y esto nos pasó acá en Pergamino, ¿no? En otro lado. Sí, estaba en el bronquio fuente derecho. Ahí estaba. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver? Y nosotros cuando tenemos la consulta de un paciente con claros signos y síntomas de una neumonía o un proceso inflamatorio infeccioso que puede estar afectado el pulmón, siempre vamos a arrancar con la radiografía de tórax, frente y perfil, porque así debe ser. ¿Y por qué las dos cosas? Y porque yo de mi lado les voy a ayudar a ustedes a terminar de ubicar esa lesión. ¿Esto qué dirían cómo diríamos que es esto? O sea, ustedes me pueden preguntar, yo me puedo seguir hablando así, haciendo un monólogo, pero lo que quiero es tratar de transmitir algo que les pueda servir. O sea, dentro del repaso que hicimos hasta acá era para poder decir, bueno, esto es una opacidad, o sea, tiene una densidad parénquima agua, heterogénea, ¿sí? Que puedo ver ramitas grises o gusanitos grises en su interior. Entonces vos decís, esto es una neumonía. Es una neumonía siempre y cuando la clínica del paciente sea de una neumonía, porque yo te puedo vender otra cosa, te puedo decir que este paciente, si ingresa a tu consultorio o a la guardia y la clínica es pérdida de peso, adinamia, anorexia y esputo motórico, vos podés pensar en una tuberculosis, en un cáncer o en otra cosa. Entonces todo va a depender, ¿por qué? Porque un cáncer del pulmón tan bien avanzado se puede ver en este tipo de imagen. Un linfoma también se puede ver de esa forma, ya cuando es pulmonar, ¿estamos de acuerdo? Y la tomografía me va a confirmar estos signos radiológicos que en este caso estarían pedidos de gusto, porque cuando yo ya sé que el paciente puede tener una neumonía, lo empiezo a tratar, y de la única forma que estaría justificado pedir la tomografía, yo lo puedo resumir para no complicar la charla y aprovechar todo lo que hay, en dos cosas. Cuando sospecho que la neumonía se complicó, con abscesos, con empiema, con lo que se me ocurra para programar otra situación terapéutica, o cuando vos le hiciste todo el tratamiento y el tipo sigue con la misma imagen. Te estoy hablando 20 días, un mes después o 2 meses después de toda esta situación, esas neumonías insistentes y persistentes. Y les puedo asegurar que lamentablemente, a pesar de estos 2 años de paréntesis, uno sigue viendo pacientes jóvenes con neumonías tratadas y que terminan teniendo un tumor. Siempre está el fantasma, lamentablemente. Bueno, seguimos, más de lo mismo, una opacidad bien heterogénea. ¿Sí? Acá me encantó porque la amplié bien porque se ve que tubos negros, bronquios permeables, en una consolidación del parénquima pulmonar. Y acá nosotros lo que aportamos siempre es, por ejemplo, se borró el borde del ventrículo izquierdo, o sea, yo puedo ubicar con exactitud dónde está. Y si yo tengo una opacidad, independientemente de qué fuese, que borra el ventrículo izquierdo, eso está en la língula.
está en el lóbulo superior izquierdo para los segmentos lingulares. O sea, la idea no es dar una charla de clase de imagen como especialista, sino que ustedes también me puedan preguntar y sacar jugo un poco de esto. O sea, pero... ¿El lóbulo superior? ¿El lóbulo superior? Sí, porque el lóbulo superior tiene los segmentos propios y la língula. Ahí sí. La língula representaría el lóbulo medio que no sería anatómicamente, o que no se llama lóbulo medio. O si vos te fijás, la aurícula derecha, si se borraría, está en el lóbulo medio derecho, o sea, el pulmón, hablamos del lóbulo medio al lado del corazón. Ahí estaría el borde que yo traté de dibujar para que vean que no se ve en realidad. Está borrado. ¿Por qué está borrado? Por eso se llama, para nosotros, signo de la silueta. Y eso es cuando dos estructuras en imágenes están en contacto como tal y tienen la misma densidad, se borran. Por eso yo nunca voy a ver el borde inferior del corazón, porque está apoyado sobre el diafragma y el diafragma tiene la misma densidad que el corazón. ¿Vamos bien o están ya aburrido? La cerveza que la podemos quitar si quieren la grabo. Bueno, más de lo mismo, pero va borrando diferentes estructuras, ¿no? Siempre la tomografía, en aquellos casos dudosos, donde hay una nube muy fea, ¿no? Si esto ya no me gusta de entrada, ¿no? Está para subsanar. Fíjate que este otro ejemplo de una neumonía, también en el lóbulo, en el pulmón izquierdo, pero ¿se ve o no se ve el ventrículo? Entonces, eso es lo que a mí me da la claridad, y les puedo asegurar que así, aunque ustedes no me crean, no es que estoy buscando 40 pacientes para creer que se ve mejor. Pero sí les puedo asegurar que lo bueno de esto es que vos sabés, por lo menos ya lo ocultaste y escuchaste rales en tal lugar, y con esto sabés si está delante o atrás, y es importante. Más o menos saber, y sí, está delante, está atrás, qué se va a complicar, qué no se va a complicar. Y el perfil me lo confirma. Si yo lo veo el ventrículo izquierdo borrado, digo, hay una opacidad en el pulmón izquierdo, seguramente está atrás. Y atrás, ¿qué hay en el frente atrás? Es muy difícil lo que le pregunto, pero atrás, en el frente, está el lóbulo inferior. Por eso yo lo veo y lo corroboro en el perfil. Y lo que marca las flechas negras y blancas es la cisura mayor izquierda, que está limitando el lóbulo inferior izquierdo. Por eso el límite de esa neumonía lo pone la cisura, hablando de la neumonía lobar izquierda, inferior. Bueno. Pero también puede haber esto en un paciente con cuadro infeccioso. Estoy hablando siempre de lo mismo. Paciente con un cuadro infeccioso, con fiebre, con todo lo que ustedes le hagan pensar en algo infeccioso, hasta un tumor infectado. Claro, estas son las neumonías de la comunidad. ¿Sí? Un anaerobio. No, estas son intrahospitalarias. Y en pacientes inmunodeprimidos. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que nosotros vamos a encontrar muchas veces adentro del hospital. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el tipo tiene un cuadro infeccioso y un inmunodeprimido, sea la causa que sea su inmunodepresión, puedo tener una siembra por estáfilo de este tipo. O puede ser una siembra por anaerobios. La tomografía me aporta mucho mejor esas múltiples. Es muy difícil a veces encajarlo, porque cuando ves todo esto pensás en 480.000 cosas menos que puede ser por un estáfilo, o porque tampoco es tan común que lo veamos habitualmente. Entonces vos pensás siembra metastásica, tuberculosis, granulomatosis de Werner, empezás a hacer un montón de listas de problemas en la cabeza y por ahí a veces al principio dejás de pensar en lo que realmente es más fácil. Y este ya es otro patrón. O sea, yo entiendo que por ahí me gusta mostrar, traer, que vean, que sea variado y que por ahí todos no lo van a poder sacarle el jugo o aprender de una sola charla. Y está bueno saber que en la radiografía no solamente está el patrón de consolidación o de opacidad, también está este patrón que nosotros veíamos mucho con el COVID, que era el patrón intersticial, o un patrón más de opacidad también, pero más tenue, porque no llega a consolidar todo, o mixto, como este, que para esto que estoy hablando, si me escuchara un colega en imagen y me diría,
Sí, pero para ponerle el nombre de lo que vos estás diciendo tenemos que ir a la tomografía de alta resolución, que es la que me da el panorama verdadero de qué se trata lo que estamos hablando. Si es un patrón empedrado, lo que se llama crazy paving, o por ejemplo un patrón en vidrio esmerilado o deslustrado, o como quieran llamar. Entonces, estos patrones, que son un montón y un capítulo desagradable de diagnóstico por imágenes, porque después que vos lo estudiás lo tenés que saber interpretar e informar, porque las neumonías intersticiales se clasifican en 4 grupos, de los cuales los 4 se tratan de diferentes formas. Hoy hay tratamientos para los pacientes, entonces el neumólogo te pincha permanentemente para que vos le digas, pero ¿cuál? Si una neumonía intersticial, si es usual, si es por permeabilidad. Entonces todos esos patrones, o todo lo que es la asbestosis, las neumoconiosis, también tienen un patrón intersticial. Y estos pacientes que nosotros aprendimos con el COVID, que fue lo único que vimos durante un año, el primer año fue esto nomás, también entraban dentro de este patrón. Pero en este caso el paciente tenía HIV y lo que tenía era un hemocitis giroreshi, llamado también PCP. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la placa del mismo paciente que al lado tengo la tomografía. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos muy aburridos o vamos bien? ¿Es más o menos lo que a ustedes les sirve o no? Si no cortamos acá y la comida. Y este también es un patrón distinto. Ya avanzado, o sea, esto es fácil, porque cuando uno pone esto ya está hasta la mano. ¿Por qué está hasta las manos? Porque ya se agita, le falta el aire, tiene que hacer el trámite. Doctor, por favor, infórmeme la placa rápido, porque tenemos que renovar el oxígeno, porque si no papi no me lo da. Y tengo mi madre que está ahí, que no... Claro, pero también el patrón que le vamos a describir tiene que pedirse, o sea, en estos casos la radiografía va acompañada de la tomografía. Y no es que yo quise armar esta clase así a propósito. En todas las revisiones que uno hace hoy de actualización, es increíble la importancia que se le da a la placa, y de la mano el método de oro para nosotros en pulmón. Estamos hablando de tórax, que es la tomografía computada. Y voy a decir otra cosa que es muy moderna de hoy. Distinto a cuando yo estudié y la mayoría de ustedes estudiaron. Ya no hay esos algoritmos rígidos como antes. Ya uno no se sienta a explicar algoritmo para estudiar placa, esto, lo otro. No, hoy la posibilidad de globalización que nos da el celular, los grupos, las consultas con compañeros, formar parte de todo lo que uno forma, trabajar en equipo, como lo hacemos un montón de veces nosotros en la clínica, te da la posibilidad de decir, ¿cómo seguimos esto? O sea, ya no hay una estructura de decir, yo te digo, los 2 métodos para tórax son estos, y nadie te va a decir que no. Ahora, pero ¿por qué la resonancia? Porque la resonancia tiene indicaciones puntuales. Y el PET también. Esto es una fibrosis pulmonar. ¿Estamos? Bien. Vamos a echarle un poco de casos clínicos para que no sea tan aburrido. Y estos son una serie de casos clínicos que, después de ver este patrón, que ya no es de la neumonía clásica, la neumonía lobar, la neumonía de libro o alguna neumonía típica, son casos de infecciones pulmonares, pero que tienen que ver lamentablemente con, acá estamos haciendo como la parte, ¿viste?, emotiva, con el COVID, que fue lo que más mamamos en el 2020 y parte del 2021. Y esto que yo traje son todos los casos que nos tocó vivir de lleno a los que laburamos en la clínica y a los que estuvimos en la parte de imagen y a ayornarnos, a preguntarle. Yo tengo la suerte de tener amigos afuera que vivieron esto antes de lo que nos tocó a nosotros y gracias a Dios por eso lo de la globalización. Es terrible la cantidad digamos, de información que nos llegó en imagen a nosotros. ¿Por qué? Porque vos tenías esto, por ejemplo, una niña de 42 años que era COVID positiva por PCR, de 10 días de evolución, porque tenía todo un mundo, los ambulatorios, los internados. Van a ver que son
eran cosas completamente distintas. Yo quiero esto, no sé cuánto tiempo tengo para hablar, y no los quiero enfermar. Entonces, tampoco quiero que sean las 12 de la noche y me sigan. Por eso en un momento lo quiero cortar. Y esto lo quiero pasar un poco rápido a modo de, pasó esto, chicos, y nosotros lo vivimos así, pudimos hacer un trabajo, porque gracias a Dios en ese momento fuimos uno de los que más gente recibimos, sobre todo ambulatoria, porque había que preparar todo esto que uno no creía, había que armar un circuito, y eso fue gracias al personal técnico que a mí me acompaña a muerte y a los camilleros, a la gente que realmente le puso el cuerpo a la situación. Todos con COVID, obviamente. Bueno, la cuestión que esta es una chica sin ningún problema, espectacularmente normal, y a los que teníamos posibilidad, muy bien clínicamente. Obviamente que en ese momento la CERAN y todos los trabajos que sacaron en Europa y algunos de Estados Unidos, había que hacer la placa. O sea, la radiografía de tórax había que hacerla. Es más, de hecho, a todos los estudiamos con placa. Después nos empezamos a dar cuenta que había que llevarlo al tomógrafo. Y no para sacar más plata, sino que era una situación real. Entonces, la placa de tórax de esta chica era completamente normal, ¿no? Esto que por ahí puede llamar la atención son prótesis mamarias, ¿sí? Pero bueno, no va al caso, pero por la duda no había nada raro. Lo que hay tras prótesis son vasos pulmonares normales. La tomografía de esta chica, ¿por qué la hicimos? Porque ella vuelve a la semana con muchos más síntomas, pero respiratorios. Y eso es lo que se veía, como una cosa que a la mitad del COVID el paciente caía. O sea, arrancaba con COVID, todo bárbaro, como estoy viendo la charla yo, y a la mitad, ¡pac! Entonces también esto teníamos que tomar la decisión por todas las cosas que íbamos leyendo, quién internado, porque después saturaba la sala, los chicos no daban abasto, entonces había que internar al que tenía criterio de internación, que tampoco había un libro para saber a quién y a quién no. Y esta era la tomografía de esta chica. ¿Ven algo? Bueno, esto yo no quiero empezar lo que hay. Era sin signos leves. O sea, no tenía ningún criterio para nosotros la imagen de que en este momento podía complicarse esta persona, ¿sí? Por ende, las típicas opacidades en vidrio esmerilado, tenues, subpleurales, periférica, un poco de memoria, ya porque era siempre más o menos el mismo verso en la descripción. Este otro caso de 78 años, esta otra cosa que vimos. El grupo etario de la primera ola era la gente grande, ¿no? La gente grande que terminaba internada. Y vos fijate la de 42 años, sana, esta también sin antecedentes de jerarquía, pero mirá cómo era su tomografía. Mirá de entrada lo que hizo esta mujer. Un neumotórax y después terminó con un hemomediastino, pero no se murió. Si alguien de los que estaban acá quiere aportar algo, no hay ningún problema, porque esto es un trabajo que ustedes estaban presentes de todos estos pacientes. Está todo borrado arriba con franjas negras los nombres, por una cuestión lógica. Bueno, estamos más patrón intersticial, más cargado. Estos son los que después continúan con secuelas, los que el pulmón no termina de limpiarse en forma completa. Este era otro paciente, 72 años. Esa última tenía como tendencia a la consolidación. Sí, del lado, sí. Tenía todo, no le faltaba, o sea, si yo quiero describir, tenía todo. Este era un paciente de 72 años, yo no sé, porque había un matrimonio. No me acuerdo si este era el esposo del anterior, pero bueno, entraron los dos pobres. Este sí ya tenía un combito más, porque tenía sobrepeso, hipertensión, EPOC y fibrilación tratada. O sea, este tendía de la cuerda floja. Mirá ustedes van viendo que la edad y los parámetros personales iban haciendo que como que el virus era más agresivo todavía. O sea, las imágenes, si quieren yo las describo, no quiero enlentecer para aprovechar otras cosas, pero hablamos siempre de lo mismo. Patrón en empedrado, el empedrado que es, ahora ya lo voy a explicar para que tengan una idea. Patrón en mosaico, el patrón intersticial predominantemente y el esmerilado. Y
En los casos más graves, la consolidación, pero terrible. Este de 81 años, fíjense que una sola, o sea, gracias a Dios llegamos a juntar más de 280 casos en 6 meses. Tengo de memoria todos los datos porque yo armé la parte de estadística de imagen. De los 280 que eran redondeados un poco más para arriba de la primera ola, había el 70% gracias a Dios ambulatorio y un 30% internados, de los cuales había pacientes graves internados en terapia o abandonada. Muchos de esos tuvimos que empezar a hacer el protocolo de DT, pero esto no lo sabíamos nosotros. Después empezamos a ver que había un quilombo con la coagulación y con toda la historia. Entonces, a un montón de todo ese grupo tuvimos que hacer test, de los cuales era altísimo el porcentaje de pacientes positivos para TEP. El que no mejoraba. Juanjo, Exactamente. por ahí uno lo podría dividir como en dos partes. La primera ola, que tuvimos muchos pacientes grandes de más de 70 años, con las placas así, que eso fue en el 2020, y entre marzo y julio del 2021 tuvimos una población mucho más joven, de 40 a 50 años, sin antecedentes, que hacían las placas quemadas, todas como estaban todas prendidas, con mucha asociación de TEP. Bueno, esa era las dos caras de la realidad de las dos olas que vimos fuertes. O sea. No, pero no, porque no quería hacerlo eterno esto, yo puse lo más característico de lo primero, lo que no conocíamos. No, la otra parte fue la que acaba de decir ella, era poner lo mismo, pero en grupo etario de 30 a 50 años. Porque el promedio de estos... ¿Puede ser que haya habido más casos del mismo peritoneo y del mismo mediastino en la primera ola que en la segunda? Sí, porque era súper... Y en la segunda ola empezamos a ver derrames pleurales. Yo era terrible la cantidad de enfisema subcutáneo. Yo vi chicos jóvenes en la segunda parte. Para mí, mayo del año pasado fue peor película de terror que la de otra. Aparte de no parar. Bueno, seguimos. Este tenía cáncer de pulmón. Fíjate, era un tipo con cáncer de pulmón, pero sin imágenes de cáncer de pulmón. O sea, el tipo estaba tratado con ese antecedente. O sea que lo que ustedes ven en el pulmón derecho, básicamente, eran todas lesiones por COVID. ¿No? Y vos fíjate que más edad, más situaciones de riesgo, peor era la cosa. Bueno, para no seguir, este era otra de 74 años. Bueno, tuvimos un montón de casos. Perdón que pase rápido, pero para no aburrir con esto. ¿Sí? Este era pop, tabaquista, diabético, hipertenso. En la edad promedio eran 68 años en la primera hora. Esta es la experiencia nuestra. O sea, que más o menos fue en todos lados así. Bueno, conclusión. Este es un memo mediastino. No fue lo que más vimos para mí en la primera parte. A mí, yo tengo más imágenes de complicaciones en la segunda. Y estos fueron dos casos, que no sé si Matías o alguna de las chicas se va a acordar acá. Esta particularmente la quise poner, me fui para otro lado. Ahora, esta no tenía antecedente de nada, ingresa a la clínica, todos los síntomas del cuadro clínico decían, todo el mundo, COVID, ¿estamos de acuerdo? 3 PCR negativa. Esta señora falleció. Ahí también se abre el debate. Porque para mí, desde la imagen, esta mujer tenía un cuadro infeccioso por COVID. Y el debate se abría ¿por qué? Porque la imagen era una persona que no tenía antecedente de nada, que te cae en el medio de la pandemia, con estas imágenes. A ver, nunca se hizo biopsia, no tuvo autopsia, no tuvo nada. Porque viste que a muchos cadáveres en otro lado le sacaban biopsias pulmonares y tuvo una historieta. Mi opinión cuando hicimos el debate de esto en la clínica es que la PCR en este caso dio 3 falsos negativos. ¿Puede pasar? Yo estoy seguro que sí. Y este otro paciente fue un caso similar a esta mujer, muy grave de entrada. Estas son imágenes de ingreso, por eso las quise poner, porque hay todo un score que se hace y se hacía
pero no quiero aburrir con eso. Este fue otro paciente que también ingresó gravemente así, y este no llegó al respirador. O sea, este paciente también falleció y este era el PCR positivo. Dos palabras con esto, o sea, hay toda una clasificación radiológica de la CERAN cuando hay un solo parche o más de múltiples parches. Esto es en el ingreso, entonces hacía un escort. A esto quería llegar. Y de este escort, también con la clínica, un poco facilitaba cómo ordenar ese paciente, si armar un criterio no de internación, una cosa así, porque tampoco había demasiado. Y lo mismo, cualquier cosa. ¿Dónde está el cosito? Más acá. Sí, pero más arriba. Ahí tenés que usar la flechita. De arriba. Ahí. Ahí. ¿Lo ves? Más abajo. A la izquierda. Ahí. Ah, acá. Ahí. Uno más. Uno más. Ahí sí. Ahí está. Sí, no sé por qué. Ahí está. Voy a venir de este lado. Bueno, esto es lo mismo. Paciente de ingreso, primera radiografía normal. Ese, nada. Segunda radiografía, foco acá. Este, otro ingreso, múltiples focos. Otro ingreso y otro ingreso que ustedes no crean. O sea, estos eran todos los ingresos que nosotros podíamos tener y las variedades con diferentes puntajes. A los fines prácticos, bueno, terminaba, ¿no?, sopesando la clínica y no todo lo otro. Y el que más nos abrió la posibilidad de clasificar mejor los pacientes por los signos fue la tomografía, que los hallazgos más mismos eran de estos tres. Quiero un poquito contarle a ustedes de qué se trata. Este es el famoso, el primero, el famoso vidrio esmerilado, es tenue la opacidad y no borra vasos ni bronquios. El segundo es una consolidación y el tercero, que a veces es más difuso, mucho más abarcativo, porque ya habla de más gravedad, habla de más evolución en el pulmón y en la afección. Es el Crazy Pavin o empedrado, que es la suma del 1 y el 3. Es un esmerilado con septos interlobulillares que se ven acá. Por acá se ven. Ahí van a encontrar toda una zona de engrosamientos donde se ve la parte de esos septos engrosados, intersticio con algo de opacidad pulmonar. Juan, ¿alguno de esos es lo que le dicen hepatización pulmonar? La hepatización pulmonar es la consolidación pulmonar. El hígado, el pulmón parece un hígado. ¿Y una de esas imágenes? La segunda. La segunda. La hepatización y la consolidación es la segunda. Ahí se habla del hígado hepatizado. ¿Sigo? Sí. Bueno, cortamos con esa parte, nos metemos lleno en una segunda parte que es más tranqui. No sé si les da la cabeza, están cansados. Les meto pato un poquito y después ya... Está a mitad, Juan, ¿querés que hagamos? No, ya... Puede dar 3 horas de demostración de... Tiene capacidad para dar 3 horas de demostración de placa, así que podemos estar hasta las 2. No, porque esto es un poco mostrarles qué nos representa. ¿Por qué esta parte? Porque también es importante. O sea, ¿qué me puede mostrar aparte la placa de tórax? De todo lo que venimos hasta acá, esto también es importante. O sea, yo me puedo preguntar esto. ¿Qué flujo tiene la placa? ¿Y para qué me va a preguntar eso? Y esto apunta un poco más a la parte cardiológica. ¿Y cómo está el mediastino? ¿Y cómo están las cámaras cardíacas? No, por eso también hay una visualización global de lo que está pasando. Y esto hay que entender muy rápidamente lo que pasa a nivel de la presión atmosférica y lo que pasa a nivel de la gravedad, y estamos hablando de un paciente de pie, porque esto cambia absolutamente en terapia, en el decúbito dorsal. Entonces vos tenés 3 zonas bien delimitadas de esto. Tenés una zona que acá se ve bien negra, una más gris y una más blanca. Todas las placas de Port que son así.
Arriba predomina la presión, vamos a dividirla en 3 zonas, arriba presión aérea, sobrepasa el aire, por eso se ve más negro. En el medio es como que se equiparan las presiones entre aire, venosa y arterial, y abajo veo vasos porque se encharcan los vasos por la gravedad de la base. Entonces hace que yo vea mejor los vasos en la base, es como un quilombo lo que voy a decir, y menor en el vértice. Lo normal es esto. Cuando yo tengo una radiografía de tórax, veo esto, veo vasos claramente en la base, veo pocos en el medio y nada en el vértice. ¿Están? Sí, por supuesto, pero por una cuestión de presión alveolar mayor que la arterial y la venoso capilar, arriba no los veo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la gravedad? Todo efecto de eso. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿para qué es todo esto? Porque yo con esto puedo entender cuando una placa tiene un flujo normal y para poder saber cuándo está aumentado o cuándo puedo empezar a entender el edema del pulmón. ¿Estamos de acuerdo? Es para esto esa parte. Entonces vos tenés los vasos, que son las flechas negras más grueso abajo, menos en el medio y casi nada en el vértice. Esto es lo normal, hay una medida, hay una relación entre vasos, bronquios, ¿sí? Porque eso también me da la pauta a mí de que si el vaso se hace más grande, ya pierde la relación vaso-bronquio. Bueno, hay muchos datos que no vienen en el caso. Pero sí entender esto no es normal. Para nada, o sea, ¿por qué? Y porque tengo mayor estructuras vasculares, en este caso en el vértice que en la base, o casi igual. Y esto es lo que se llama redistribución de flujo. Y hay muchos tipos de edema. No quiero hacer más largo esto. Y depende de qué edema es que veo la placa. Pero por ejemplo, básicamente, este es el edema por presión, por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia valvular o postinfarto agudo de miocardio, por inestabilidad de la bomba. Estamos, el edema por etapas. El que me da tiempo de interpretarlo, entenderlo, pero conocerlo desde que empezó, ¿no? Cuando el paciente ya avanzó, como van a ver ahora. Esta es una paciente mujer conocida, enfermedad mitral, post-fiebre reumática, antes de la era de toda la gran encharcación de antibióticos, que de por sí ya me muestra en esta zona un arco que no existe en el borde mediastinal del lado izquierdo, perdón, que es la aurícula izquierda. También tiene una mega aurícula izquierda con una insuficiencia mitral ya declarada y con lo que se llama flujo más alto en los vértices, porque ya tiene, digamos, esa adaptación, pero no es normal. Ahorita ya tiene esa distribución permanente por una cuestión de constricción vagal basal de los vasos y la sobrecarga permanente. O sea, se va adaptando esos pulmones y ese circuito. Y esto es lo que pasa cuando se inestabiliza, cuando le internan a ella o a cualquier paciente cardíaco. ¿Qué empieza a aparecer? Esto es el tubo, la manguerita de oxígeno. ¿Sí? La manguerita, o está ahogada. Esto está encharcado. Aumento de la trama peribroncovascular, manguitos peribronquiales. Casi ya empiezan los exudados algodonosos y afuera acá hay líneas blancas paralelas, ¿las ven? Septos interlobrillares engrosados que se ven acá y se llaman las famosas líneas de Carle. Todo eso se ve, chicos, el que hace terapia y que alguna vez tuvo la suerte o la posibilidad de sacar la placa ahí en ese momento, existe y se ve. Y esta es la misma paciente en un cuadro de inestabilidad total, pedículo vascular ensanchado, porque todo lo que es el retorno venoso lo tiene para atrás. ¿Estamos? Ven acá, todos esos parámetros se toman. Bueno, nosotros tenemos un índice para no hablar al pedo así de, bueno, este corazón está grande, este corazón está chico. Hay un índice, tenemos un cálculo, lo hacemos. Y nosotros no hablamos de cardiomegalia. Yo por lo menos en mis informes nunca van a ver que yo digo cardiomegalia y esto cada vez que hablo de este tema se lo explico y capaz que alguno ya lo escuchó 1000 veces. Yo le digo cardiomegalia porque es decir una causa del aumento de la silueta cardíaca. Yo digo, para eso uso la palabra de ICT, el índice, porque eso puede aumentar por otras causas. Suponete, acá
ni el paciente 1 ni el 2 son patológicos. Este es un flaco basquetbolista que tiene 1,90 m y este es un paciente más petizón, con caja más ancha. Entonces, yo si entro de cajón, digo, este paciente tiene un corazón patológico. Pero si yo hago el índice, este corazón encaja en ese índice, que no lo quiero explicar para no hacerlo más lento, entonces este corazón es pícnico. Por ende, este va a tener su eje eléctrico longitudinal y este lo va a tener más horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Y estos son hábitos, pero esto no es un hábito. ¿Estamos de acuerdo? Acá yo puedo medir y decir índice cardiotorácico severamente aumentado, pero no cardiomegalia. A pesar de que puedo intuir de que este cuarto arco, o sea, subclavia, aorta, ventrículo, esto es la aurícula izquierda que nunca se ve en el frente. Este es un paciente cardiópata crónico, ¿sí? El mismo descompensado, con edema agudo de pulmón, alveolar, el famoso por etapas. Ahora hay otros edemas que no son por etapas. Esta paciente entró a una urgencia por IAM, ruptura de pilar valvular, y estos son los famosos edemas que se ven en alas de mariposas. El famoso edema que encharca, pero esto se hace en segundos. ¿Estamos de acuerdo? Y hay otras causas también. Infarto agudo, fallas renales, hay otras causas. Y este que se ve muchas veces en terapia, también es un edema, pero por permeabilidad. Acá se rompen las estructuras vasculares, que es el síndrome de estrés. Esta es otra placa que la van a ver muy comúnmente, ¿sí? El edema por permeabilidad, hay daño del endotelio, acá no es como el otro, acá se rompe y pasan proteínas, sangre, materia, pasa todo el intersticio. ¿Estamos de acuerdo? El síndrome de estrés y la injuria pulmonar. Bueno, acá lo mismo. Medimos el índice cardiotorácico. ¿Por qué digo índice? Como dice acá arriba, ¿por qué índice? Y porque este está aumentado y este está aumentado. Los dos son patológicos. Si yo lo calculo con el índice y la fórmula, me va a dar que es patológica la placa. Entonces, bueno, puede haber un derrame pericárdico. Y todo tiene que ver, vuelvo a insistir con el inicio de la charla, el contexto clínico del paciente. Por eso, en este caso, el ecocardio, obviamente, y ahí metemos la ecografía un poquito en la parte del tórax, es lo que se impone. Porque es lo que me va a mostrar a mí exactamente. Y me lo va a cuantificar y toda la historia. Ni hablar que yo puedo verlo por tomografía computada, pero lo puedo ver de casualidad, porque me puse a escribir al paciente por un politraumatizado, bueno, etc. Y también lo puedo ver por resonancia magnética, pero no se me va a ocurrir a mí pedir una resonancia magnética con el costo que tiene para ver un derrame. ¿Estamos? Bien. Otra cosa que me pareció práctica, esto lo paso un poco rápido, es, suponete, cuando yo tengo traumatismo en el tórax, porque muchos hacen guardia, y hay todo un esquema, o sea, yo lo quiero pasar rápido porque me arrepiento, porque hay un esquema para mirar la placa. Porque tengo un traumatismo, porque sabés que es un traumatismo de tórax, y no estamos hablando de neumonía o un paciente que viene, no, son cosas puntuales para alguna situación. Yo tengo un politrauma, y vos mirás la placa y te queda mudo, y sí, ¿por qué? Porque hay un montón de cosas para mirarla, lamentablemente. Vos tenés desde lesiones parietales, lesiones pleurales, que es lo que está pegado a las costillas, lesiones en parénquima pulmonar, lesiones cardiopericárdicas, tenés traqueobronquiales, vasculares, diafragmáticas, porque hay hernias diafragmáticas postraumáticas, y esofágicas. Hay un A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, me lo daban así cuando me daban la clase de politrauma. Hay de la A hasta la Z, si querés, para mirar la placa. Pero bueno, o sea, tampoco podemos hacer tan largo esto, y se me ocurrió traer, aunque sea dos cositas que sí son de ver, y es, por ejemplo, ver, ¿no es cierto?, por lo menos intentar interpretar y ver la línea pleural de un neumotórax, ¿sí?, en los pacientes que considero que puede ser. Entonces acá la amplié la foto y se ve muy linda la línea pleural que acompaña al parénquima pulmonar, se amontonan los vasos, no llegan los vasos a la periferia, o sea, son todos los signos de neumotórax, ¿no? La línea pleural, el amontonamiento y la hiperclaridad unilateral, la ausencia de vascularización periférica y la pérdida de volumen pulmonar. Bueno, hay toda una clasificación,
se traza una línea media en la clavícula. Si la línea blanca pleural del neumotórax cae por fuera de esa línea media a la mitad, es grado 1. Habitualmente estos son los que no se colocan en el tubo, pero hay toda una discusión, eso ya no es tan como antes, hay que ver qué condiciones clínicas, qué agregado tiene el paciente. Es para cada paciente todo esto, ¿sí? Después vos tenés el grado 2, donde acá se ve claramente cómo avanza a la mitad de la clavícula del pulmón, se sufre una peristalsia pasiva, una reducción de volumen, a un casi 50%. Ese es el otro grado, y me gusta siempre dar esta parte porque acá tenemos todo un neumotórax, pasa la línea para adentro, ¿se entiende? Y me queda reducido como un muñón. Acá viene el problema. ¿Esto es un neumotórax en tensión? ¿Es un neumotórax hipertensivo? No, porque justamente lo que hay que tener en cuenta para el neumotórax hipertensivo es que el diafragma se aplane en búsqueda de mayor volumen, esto, acá no, y se desvíe mi destino hacia el lado contralateral y empiezo a colapsar el pulmón contralateral. Esto es una emergencia al toque. Estamos, casi diría que no lleva plata. Exactamente. Este es otro paciente, ahí se ve claramente cómo está movido y me encanta que tenemos la correlación del mismo paciente con las imágenes por tomografía. Bueno, siempre mirar que los ángulos cardio y costofrénicos estén libres, en búsqueda también de derrame, hemotórax, etc. ¿Sí? También hay una clasificación, menos de 200 centímetros cúbicos lo busco en el perfil. El método más sensible es la ecografía. Cuando hago el ecofaz, siempre tengo que mirar las pleuras. ¿Estamos de acuerdo? El ecofaz, miro pericardio, por eso el epigastrio, miro las fases pleurales, miro fosa renal, el lado derecho, me voy a perisplénico, esplénico y me voy a Douglas. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hay menos de 200 centímetros cúbicos, el perfil me puede mostrar los costofrénicos posteriores. Si hay más de 200, los costofrénicos anteriores. Pero si se tapa y pierde la densidad del diafragma, ya hay más de medio litro de adentro, o de sangre o de líquido, o de lo que fuere. Y después por cada espacio intercostal que se va llenando, se cuentan unos 200 a 250 centímetros cúbicos más. Hasta que ¿estamos? Bueno, esto, si están re archicansados, es como un nada. O sea, si quieren cortamos acá. Para mí lo más importante es yo. Transmitir. No. Lo que más nos gusta. Como agua. Son dos o tres casos clínicos. ¿Están bien? ¿Están no me preocupa. Yo ya sabes bien. Yo les he dicho ya. Vayan leyendo, ustedes son justamente, viven de esto. Yo de acá atrás veo poco, es terrible, grave. 53 años, proceso infeccioso, bueno, más o menos están relacionados a las cosas que vimos, ¿no? Si no, no tiene sentido. Dolor en hemitórax derecho, dificultad para hablar, fiebre 38. ¿Qué le decís? Espera, ¿cómo? 53 años. En el curso de un proceso infeccioso de vías altas presenta dolor en el tórax derecho. La mina ya tenía una situación de... Sí, con el tomo, con el catarro, con el claro. Primero el placa. Frente y perfil, por lo menos, ¿o no? A ver si le placa, porque yo lo... Sí, vamos. Claro. O sea, vos tenés esto y dijimos, arreglamos la placa, obviamente. Se realiza la placa y, bueno, tiene neumonía. El tratamiento antibiótico, a los 3 días persiste el dolor, pero sí es febril. Este es un poco el resumen de ella. El foco está acá, tenue, muchas. Este mes, no sé a ustedes si le está pasando a la mayoría de los clínicos, es terrible los pequeños infiltrados, pero, viste, de todas las edades, o sea, de grandes a chicos. Y bueno,
esta se ligó a la tomografía, ¿no? Porque esto, les comento, pasó, se siguió haciendo tratamiento, mes y medio, como les contaba al principio. Se hizo la tomografía y en la tomografía aparece esto. Claro, pero es como más fluo ahí, medio como perdido. Bueno, y acá abrió todo un panorama, porque después de 2 meses, tener esto y mide 1,5 centímetros, ¿cómo se llama? Nódulo pulmonar solitario, un problema, aunque no lo crean. Porque si eso tuviera 3,5 centímetros ya pasa a ser una masa. Y si es una masa, ya casi que se le adjudica el PAF, la punción. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tenga que descartar, no que tenga un cáncer, pero lo tengas que descartar. Porque las masas pulmonares que superan los 3,5 centímetros, todo esto es medicina basada en la evidencia, un montón de estudios que están publicados, dicen que el 20 al 30% de esas masas, sea o no tabaquista, decretamos todo eso, son neoplasias. Primarias o secundarias. Entonces hay que pinchar. Pero esta no tiene más de 3,5 centímetros. Tiene un problema, porque tiene en una sola 1,5 centímetros o 2. Es un nódulo pulmonar solitario. Entonces, también, toda la aclaración a este capítulo que es importantísimo. Porque, ¿cómo estudiamos el nódulo pulmonar solitario? Sí, lo estudiamos con placa y lo estudiamos con qué. Mirá. ¿Qué pasó con esta? Bueno, no era la misma. Ahí está la diferencia que decía recién. Una es una pequeña imagen nodular y la otra ya es una masa. Y el tamaño es importante. ¿Qué tengo que saber yo como imagenólogo para aportarle al que me manda a la consulta de imagen esta parte? Yo debo saber describir el tamaño, los bordes, aparte de todo lo que ustedes ya saben que es el contexto clínico, aportar si tiene estudios anteriores, porque es fundamental, porque por ahí el problema se resolvió y esto ya lo tenía hace 3 años. Ya está. Y ahí está la lista, ¿no? Una lista que yo digo ya no algoritmo. Esto se discute. Ni hablar que las 2 primeras son la vedette de la clase. Placa y posterior anterior y lateral, o sea, frente y perfil y tomografía. Después se plantea, ¿le hacemos punción? ¿Le hacemos una resonancia con gadopentato para ver cómo se comporta con ese contraste? ¿Le hacemos un PET flúor? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos la historia de esto? Bueno, la mayoría son granulomas, hablo de los pequeños, no hablo de la masa, neoplasias o amartomas. O sea, la mayoría, gracias a Dios, son benignas. Ahí tenemos otra que acá pasó esto, me adelanté a la tomografía. Esto es lo que empieza el show y el problema, cuando lo informo yo, o cualquiera de los colegas. Imagen, aspecto nodular, proyectada, y respiran, le puedo asegurar el paciente, usted, mal paciente, cuando estaba la costilla y puede ser una fractura anterior, una osteomita, una lesión focal esclerótica. O sea que tenemos simuladores también, que por eso la tomografía, o por ejemplo, en esta chiquita, esta es una chiquita de 18, 20 años, no recuerdo bien, que fue un problema. Y tiene un lipoma de la zona escapular, acá se ve, miren, aunque ustedes no crean, estaba el lipoma ahí, claro, flaquita, le saca la placa, esto es una masa, y ahí tenés la imagen simulada. Bueno, esto es para obligar a que sí o sí, cuando yo tengo un nódulo pulmonar solitario, masa pulmonar, ahí van juntas, placa y tomo. Y la tomo con contraste endovenoso. Este es lo típico que vemos por suerte y habitualmente, que son los famosos granulomas, ¿sí? Con calcio. También hay todo un libro que le explica cómo está el calcio, si 3 milímetros más acá, 3 milímetros más allá. Bueno, hay toda una situación, ¿sí? Hay muchas veces que tenemos la suerte de que puede ser una imagen quística, porque las unidades Hanfield que tengo yo me permite tomar a mí qué densidad tiene y aportar si es sangre, si es líquido proteico, si es grasa, si es necrosis. Ese es un quiste que me avancé un poquito para no demorarlos tanto, pero este paciente fue un paciente publicado
Porque ¿cuál es el primer lugar donde el parásito se aloja en el circuito que hace dentro nuestro? En el hígado. Y el segundo lugar, el pulmón. Tercer lugar, eje neural. Es muy raro ver hoy una hidatidosis pulmonar, por eso una cosa... Bueno, ya de por sí estas son claras particularidades de nódulos malignos, espiculados, lobulados, irregulares, ¿no? Tengo la posibilidad de estudiarlo con tomografía computada, hay un montón de cosas que las saqué porque era muy largo, pero hay cosas espectaculares para hacer hoy, hasta lógicamente tomar el volumen de esa pieza, o vos le das más datos al cirujano, vos dices, no, hago una segmentotomía, lobectomía, y bueno, ya está. ¿Por qué llego a esa conclusión de que se hace el segmento o el lóbulo? Porque, y hablar que estos pacientes, previa duda de esta situación, que se impone en el lugar que se puede, la punción y todo, van al PET. No cabe duda hoy, te diría que muchos, los que tienen accesibilidad más fácil, van a la parte de la punción, pero el PET se lo digan igual. ¿Estamos de acuerdo? Esto también es importante. Este paciente ingresa con esta lesión así en mayo. Y en junio, 2 meses después, duplica a ojo. ¿Estamos? El tiempo de duplicación también es importante. Cuando vos no te terminas de cerrar y está la tomografía de ambos, ahí y acá. Cuando uno te termina de cerrar, o cuando vos todavía ves que tiene ciertas características que, tipo asintomático, no fumador, que, ¿viste? Es muy difícil todo esto. Entonces encajar en esto, tener el tiempo de duplicación, de espera, el pasaje, etc. ¿Estamos? Bueno, como verán, es un capítulo y el PET es la tercera herramienta para estas imágenes que se hacen sí o sí. ¿Por qué? Porque en este otro ejemplo que puse, que la segunda paciente, una paciente no fumadora de 66 años, ¿lo leo todo? ¿O les voy contando? Bueno, así lo hacemos más descontracturado. No tenía ningún tipo de antecedentes ni de riesgos, ella solo venía con bronquiectasias y con un nódulo que apareció, que era incierto, no se sabía si eso ya estaba o no estaba, entraba dentro de lo que es el nódulo pulmonar solitario, pero esa formación nodular, comparada con un estudio que trae la señora, que ya lo tenía el año anterior, en esta oportunidad de ser una imagen como la primera o la segunda, por ejemplo, de esta imagen, suponete, ya había pasado a ser más representativa. Esto es la misma, son las sucesivas del eje superior, medio y abajo. Pero ella había traído una que lo tenía el año anterior y había crecido de tamaño. O sea, era lo único que llamó la atención, creció en casi un año. ¿Y qué está pasando ahí? Bueno, cuando tenés esas cosas que hacía tener, discutía, hablar, no se puede pulsar, no tiene riesgo, no tiene antecedentes, muchos no deciden seguir pateando, vamos a esperar 6 meses más. Entonces, de entrada, ya se deciden y piden esto. ¿Estamos de acuerdo? Porque en una persona que no es una enfermedad infecciosa y que es un nódulo pulmonar y que creció, no sabemos si el año pasado o ahora, capaz que en estos últimos meses la tipa empezó a replicar, hay mucho adenocarcinoma en la mujer. Entonces, esos adenocarcinomas que se forman de cicatrices pulmonares, por vaya uno a saber, van degenerando, capaz que están latentes en tiempo, y hay casos de esto que les cuento, y de repente se les sale la cadena. Y eso incendiado que ven en la segunda hilera es lo que me muestra el flúor con actividad, pero actividad que le tomo las unidades, y tengo la posibilidad de saber, depende de la unidad infrarroja, lo infeccioso es muy difícil de diferenciar, por eso se espera el círculo de tratamiento y se vuelve a hacer el PET. Pero cuando se trata de algo neoplásico es muy característico. Y en este caso estaba limpia
en el resto, o sea, estaba impecable. O sea, lo cual, acá tenemos el ejemplo de decir, bueno, tengo que aportar todo esto para saber si le van a sacar el óvulo o cómo van a tratar este tipo de patología. Bueno, y acá, bueno, con imagen anatómica, molecular y toda la historia. Esta es otra de 50 años con poliquistosis renal como antecedente, ingresó por dolor en hipocondrio derecho, fiebre y como la mía era poliquística, que también tenía quistes hepáticos o el renal, decían que no se le había infectado un quiste, porque es lo que el nefrólogo apunta cuando tiene un caso así, es como de emergencia, digamos. Y el hallazgo, pero no, porque a nivel abdominal estaba todo perfecto y nosotros estamos en tórax. Y le voy a decir, ¿qué me trae este abdomen? Y bueno, porque el hallazgo había sido este en realidad, que era esto, lo que se nos ocurrió, que le estaba produciendo algún que otro dolor por crecimiento, por lo que fue, pero bueno, fue el hallazgo y terminó siendo un quiste pericardio secundario. Pero más o menos, la idea acá era recordar todo lo que es mediastino, las masas químicas, las masas de mediastino anterior y posterior, que siempre arrancamos con radiografía de tórax. La tomografía computada sigue siendo vedette para el diagnóstico, para la caracterización del hallazgo, pero el PET es la vedette para, en el caso de un linfoma, previo, durante y post tratamiento, saber cómo viene con este ciclo y esta línea de drogas. Hay todo un planteo para el paciente que se va a seguir usando o no, dicho u otro tratamiento en base a los resultados que le dé el PET. ¿Estamos de acuerdo? Y la resonancia magnética también juega un rol hoy muy importante con los resonadores cerrados para esta estadificación. Bueno, la de mediastino posterior, los neurinomas, tenemos una idea, más o menos, ¿no? Algo tumoral. Y esta colera, una joven también, con fiebre, tos, expectoración, todos los síntomas de algo infeccioso, aumento del eritro y se liga la placa. ¿Ven algo? Una opacidad, un quilombo al lado izquierdo. Entonces, bueno, antibiótico obviamente a la casa, vuelve a la consulta, progresión de los síntomas, pero agrega mal estado general, sigue con más dolor de tórax y obviamente puntada acá del lado izquierdo. Ya acá clava 20.000 de blanco, neutrofilia, antes era un poco de eritro, bueno, quilombo en puerta y tenemos esto. Claro. Bueno, se ligó todo. Bueno. Este es el clásico, todo pre-contraste, post-contraste. Esto es un absceso pulmonar a punto de partida. También lo dije al principio, esto justifica la tomografía, obviamente, el pedido claramente. Bueno, en este caso fue el absceso. Y este era un señor de 63 años. Esto es todo real, nada, esto es un dolor precordial, opresivo, 3 horas de evolución, sudoración, afebril, hipertenso, con el alaprid, bueno, toda la historia. No le faltaba nada, y esta es la tomografía. ¿Por qué entrar a la tomografía? Tenía la placa de tórax. Y ahora le voy a decir después por qué la tomografía. Cuando hay esta sospecha que se hizo la angio, una disección. ¿Estamos? Entonces vos, claramente, no una disección, yo no tengo problema de escribir, lo que quiero es no cansarlos más. Claramente una disección que arrancaba desde la aorta ascendente, una tipo B, porque seguía para abajo y fijaste hasta dónde sigue. Sí, mirá. Siempre los disecados hay que estudiarlo desde arriba hasta la pelvis. Entero. ¿Estamos de acuerdo? Por más que sea de tórax. Bueno, un poco esto, ¿no? La rapidez y la capacidad de la tomografía, la angio-TC, es como que acá le sacamos el laburo al hemodinamista. Porque los datos que te da la tomografía, la reconstrucción, todo lo que aporta en estos casos, o sea, no lo meten en una sala, no todo el mundo dispone de una sala de hemodinámica y el costo es otro. O sea, el hemodinamista hoy limitó su trabajo prácticamente a la parte terapéutica.
Ni hablar de las cororales y todo eso, no me meto en ese terreno, ¿estamos de acuerdo? Sí va con la no prótesis, choría por otro lado. O sea, pero eso es un poco, ¿no? La conclusión. Aparte vos podés cortar, el tipo en 10 minutos, créanme, ya se hizo el angio, 5 minutos. Toda esta boludez la hace uno después sentado en el programador de trabajo, en la estación de trabajo. O sea, vos cortás, todo lo que hay que saber hacer es recabar bien los datos. Y es fundamental el entrenamiento de los técnicos, porque para mí no es lo mismo un tiempo arterial que un tiempo pulmonar, porque si yo quiero estudiar un TEP es una cosa, pero si quiero estudiar la arteria es otra. ¿Estamos de acuerdo? Las dos son arterias, pero me refiero a la aorta. Bueno, vean que se ven claramente. Disección bien de la base de la raíz. Y creo que esta última era un DIT, o sea, altamente complicado, roto por todos lados, bueno, todo lo que podemos aportar ya desde ese momento. A veces lo que me doy cuenta en el hospital y en la clínica, no pensamos en los aneurismas rotos. Vienen los pacientes y pensamos que un cuadro abdominal agudo y hemos visto 2 o 3 este último tiempo. Estoy seguro que en el hospital vi uno no hace mucho y en la clínica también. Había uno que se derivó, no sé si llegó a dónde, pero estaba bañado todo el abdomen por los. Bueno, esto sí, ahora ya está. Creo que me tengo más 30 llegando. Juanjo, cuando pedís el angiotac, ¿tenés que aclarar un protocolo para qué? Sí. O si Sí, está es buscando- fundamental, porque si usted no pone el angio-PC de tórax para descartar tromboembolismo pulmonar, pone el angio-PC de tórax y lo que va a hacer el técnico, si no estamos nosotros, es un angio de preaorta. Y es lo que pasa muchas veces. O sea, se piden las angios, y eso lo veo bastante en el hospital. O sea, piden las angios, los tiempos, los chicos hacen un arterial, y no está aclarado. Entonces vos no sabés qué quieren ver. Y también es una cosa importante, cuando vas a hacer bien un tiempo venoso para ver TEP, en un segundo barrido se puede ver las arterias. Entonces vos haces 2 barriditos, bien hechos, y también podés aportar la posibilidad de ver algo en 2 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo un par de preguntas, algunas ya prácticamente las contestaste. Una es por ahí qué utilidad tiene la resonancia en tórax, en patología de tórax. La resonancia en tórax, por más que apostemos a los mejores resonadores que podamos tener, para no, digamos, imponer algo que tenga costo y no tenga sentido. Mediastino, Sí. ¿pero qué es mediastino? Tumores, diferenciación de invasión a determinadas arterias, porque la tomografía, hoy pasa otra cosa en imágenes. Pasa que creció tanto la resonancia, ¿no? Con la parte oncológica y con la parte del desarrollo de estadificación de linfomas, todo, y en páncreas, y la difusión que se puede hacer a nivel abdominal, que es terriblemente fantástico todo lo que hay en resonancia, soslayó y tapó a la tomografía. Entonces, en tórax, todo lo que es ilio, el mediastino cuando hablo tumoral, ¿sí? Ilio pulmonar, y lo que es angio, la parte de angio está casi a la misma altura que la tomografía. Pero esas serían indicaciones, una angioresonancia. No, pero este tipo no le puedo hacer contraste. Bueno, podemos hacer angioresonancia. O sea, tenés indicaciones para el tórax. Todo pasa al cuello, plexo braquial. O sea, no lo podés estudiar por otro lado. El plexo, yo le puedo dar una clase de anatomía, porque es fantástico cómo se ve el plexo. Cómo se forman los troncos primarios, secundarios. O sea, verdaderamente es un atlas. Pero es básicamente eso. Después si me pregunté, ¿qué más? No, es lo mismo. Los tumores neurogénicos, todos los tumores de la columna dorsal, obviamente se van a estudiar por resonancia magnética. Pero estamos hablando del neuroeje. Y lo otro que te quería preguntar, nosotros habitualmente pedimos, bueno, tomografía de tórax sin contraste, tomografía de abdomen con contraste. No, eso no está bien. Depende. Si vos le pedís al mismo paciente tomografía de tórax sin contraste y después yo lo cargo a
a la bomba y le meto contraste de acá para abajo y desaproveché la parte de arriba. Primero. Segundo, si vos querés estudiar sobre el tórax porque querés ver si el patrón del paciente intersticial es cualquiera de los que discutimos acá, es alta resolución. Y eso nunca lleva contraste, porque estamos gastando contraste al pedo. Ahora, si vos pensás que el contraste que le estás pidiendo al paciente te va a aportar datos en el abdomen, y hacer tórax, abdomen y pelvis con contraste, porque en ese sentido no tiene sentido. Pero el tórax, para ver todas las intersticiopatías, salvo si una neumonía no tendría que llevar un contraste, pero si vos, no sé si neumonía o un tumor, lo tendría que hacer con contraste. El absceso que vimos ahí, le ponemos absceso porque la pared refuerza, no porque uno tenga ganas de ponerle contraste, porque vos ves una cavidad con nivel, ya la placa te dice esto. Lo más probable es que esta chica joven haya sido una neumonía que abscedó. ¿Y quién pone la firma? Ya con la placa estaba cantado, que tenía una opacidad y a los 15 días hizo un nivel. Pero siempre terminamos pidiendo la tomografía con contraste endovenoso. ¿Por qué? Y porque yo veo que la pared refuerza de tal forma, en tal etapa, tengo adentro la pudrición, es como el perro que la pero bueno, pero te da la seguridad eso. Si tienen dudas, si no, gracias a Dios creo que todos tienen el teléfono mío, me consultan todas las veces que quieran. Yo realmente lo hago con mucho gusto porque valoro esto aparte. O sea, para mí la mejor devolución es que me digan, che, no puedo mirar un examen, a mí me encanta. Lo hago y mi mamá en la ciudad donde me adoptó, hace 12 años pude desarrollar lo que hago. O sea, que lo hago en Buenos Aires, lo hago en la universidad, acá me encanta. Lo que pasa es que, bueno, tenés que ver la película de todo lo que te soportan todos los días. Pero por eso es como, no sé, doble el compromiso. Bueno, ahora disfrutemos de lo que quieran y que quieran se va de joda. Bueno, estamos con la comida.